Hola y buenas noches en Europa, buenas tardes en América Latina y en cualquier otra parte del mundo. A quienes nos acompañan conectados aquí en el Zoom, a quienes nos ven a través del Facebook Live o YouTube y a todos los medios digitales que nos transmiten. Un abrazo y bienvenidos. Somos L, el Enlace Latinoamericano Europeo, conformado por migrantes con diferentes profesiones y residentes en diferentes países de Europa. Aquí nos reunimos virtualmente con diversas personalidades del Ecuador y de otros países de América Latina, haciendo de esto un espacio de reflexión e información para tratar temas coyunturales de la región latina de América. Les agradecemos mucho por estar aquí con nosotras, con nosotres, participando en este conversatorio. De igual forma, muchas gracias a todo el equipo que está haciendo esto posible. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y las saludo desde Alemania. L hoy le da la más cordial bienvenida a dos ponentes del hermano país del Perú, Karina Vaca y Julio Roldán, a quienes tengo el placer de presentarlos. Karina Vaca nació en Cusco, Perú. Estudió Derecho y Ciencias Políticas. Es abogada especializada en derechos humanos. Labora en defensa de los pueblos indígenas, del medio ambiente y de la interculturalidad. En torno a estas temáticas ha cursado diversas capacitaciones en la CIDH, en Washington, D.C. y en otros organismos. Tiene una maestría en Gerencia Social y Planificación Estratégica en Proyectos para el Desarrollo. Tiene 25 años de experiencia laboral en la gestión, investigación, la coordinación, el asesoramiento y el manejo de conflictos, así como también en la implementación, el monitoreo y la evaluación de proyectos para el desarrollo de comunidades y organizaciones de pueblos indígenas a nivel nacional e internacional. Fue coordinadora y consultora especialista en el Ministerio del Ambiente de la región de Cusco. Es autora de diversas publicaciones acerca de la defensa de la tierra y de los derechos de los territorios campesinos. Ahora Julio Roldán nació igualmente en el Perú. Él es sociólogo y doctor en filosofía por la Universidad de Bremen en Alemania. Fue docente en varias universidades en el Perú y en Alemania, en Hamburgo, en Bremen, Potsdam, en la Universidad Libre de Berlín. Él ha publicado muchos trabajos de investigación de carácter histórico, político y filosófico, como Perú, mito y realidad, también diversos ensayos sobre las sociedades latinoamericanas, interesantemente, sobre los antecedentes ideológicos y políticos del controvertido libro Mi lucha, de Adolfo Hitler. Su última obra titula Capitalismo y Revolución, del año 2022. Julio vive aquí en Alemania desde 1993, en condición de asilado político. Es comentarista político de la televisión alemana Deutsche Welle. Dicho esto, ahora les doy primeramente la palabra a Karina Vaca para exponer su tema y luego a Julio Roldán. Luego pasaremos a la ronda de preguntas de nuestra audiencia. Bienvenidos. Estimada Karina, adelante. Bienvenidos a todos los que están conectados y conectadas. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, estamos acá para conversar, ¿no?, sobre lo que nos convoca, y en especial es bueno toda la temática, ¿no?, y la problemática grande que se está dando en el Perú. Lamentablemente estamos en una coyuntura bastante difícil, bastante complicada, ¿no? Tenemos un serio cuestionamiento a la democracia actual. Y en esa coyuntura, pues, los pueblos indígenas del Perú, los pueblos indígenas en especial del Cusco, están sufriendo los embates, están sufriendo la peor de las épocas, mucho más que antaño, en referencia a sus territorios, porque los están despojando sistemáticamente de sus territorios. Es eso, y también están criminalizando pues a toda la defensa de la tierra en general. Lamentablemente, tenemos más o menos como 17,000 dirigentes que están investigados, procesados, sentenciados por temas de usurpación en sus propios territorios.
Y obviamente esto no es conforme a derecho, ¿no? Porque en el Perú tenemos leyes muy bonitas que no, lamentablemente, pues no se hacen, no se ejercitan, ¿no? Y lamentablemente ahora más que nunca se ha ido contra las comunidades campesinas. O sea, se les está hostigando y finalmente se los está criminalizando. Y prueba de ello, pues tenemos a un defensor detenido, a un defensor que ya, a un expresidente de la comunidad campesina de Compone, del Cusco, que está en la cárcel. Ha sido sentenciado por 5 años solo por el único hecho de defender las tierras comunales, que además es su facultad como presidente de la comunidad, ¿no? Y no solamente, él no lo ha hecho por propia mano, lo ha hecho la comunidad en general, lo ha hecho en faena, lo ha hecho con el municipio incluso, y con la ayuda de un cazador frontal han realizado una zanja en sus propios territorios. Sin embargo, los que se consideran agraviados, los invasores, son los que han vencido, si queremos decirlo, ¿no? En términos sencillos, han vencido en esta suerte de proceso penal. Podemos decirle suerte de proceso penal porque no cumple ningún requerimiento, no puede pasar ningún juicio de observación jurídica, de ninguna manera, ¿no? Las comunidades campesinas en el país tienen un régimen especial, tienen una ley general de comunidades campesinas, una ley de ley de titulación, la Constitución Política del Estado en su artículo 88 y 89 le dan una autonomía a las comunidades campesinas para que puedan ellos determinar el uso y disposición de sus tierras. Tenemos un artículo muy lindo allá, el Código Procesal Penal refiere que la jurisdicción ordinaria no es competente para los temas comunales. En pocas palabras, el Poder Judicial no tendría por qué meter sus narices en tierras comunales. Sin embargo, lo hacen. Y lo hacen de una manera cruel, cruel y despiadada. Yo últimamente me he dedicado al litigio, casi, bueno, tengo la especialidad, sí, de pueblos indígenas, pero yo no me dedicaba a litigio. Sin embargo, me he visto forzada y obligada a defender a las comunidades campesinas, a defender a los pueblos indígenas en litigio. Y créanme que es algo casi imposible litigar en las provincias de Paruro, Chumbivilcas, Anta, Calca. Ahí el derecho no vale nada. Jueces y fiscales se limpian con la Constitución, echan por el suelo de la legislación comunal y la jurisdicción indígena no vale absolutamente nada, mucho menos la justicia indígena como tal. Y lamentablemente, pues estos hechos llevan a otros más grandes, ¿no? Hay unas injusticias tremendas que se vienen dando. Por ejemplo, hace muy poco me ha tocado defender a la comunidad campesina de Tantacaya. Tantacaya es una comunidad campesina y también conforma el pueblo indígena quechua. Está reconocido en el Ministerio de Cultura, es decir, tiene una data oficial, está incluido en la base de datos, tiene sus territorios inscritos en la SUNAR, es decir, lo tiene todo en regla. Sin embargo, ex hacendados le han abierto proceso a esta comunidad y los han vencido en todas las instancias. Yo no he litigado con esta comunidad desde el inicio, de hecho que no. Ya me lo han entregado con la sentencia lista y con los plazos vencidos para, por ejemplo, presentar una acción de amparo. Entonces, lamentablemente, o sea, ahí he podido ver cómo es posible, cómo se da el caso de que un ex hacendado pueda ganarle a un pueblo indígena un proceso de reivindicación. Y reivindicación se supone que es devolver las tierras a los legítimos dueños. Ahora digo yo, en una observación simplista, ¿no? Que no se necesita ser abogado para, digamos, sacar conclusiones. ¿Cómo es posible que un ex hacendado le gane a un pueblo indígena con sus títulos inscritos en registros públicos y por reivindicación? Y además los jueces determinen el desalojo de esta comunidad.
de 420 familias, todo un pueblo. O sea, van a desalojar una posta de salud, una escuelita, van a desalojar las casitas pequeñas, sus estancias, van a sacarlos del todo de esta propiedad. Eso es increíble. Y lo más lamentable, cuando yo, como les digo, ¿no? Casi me he abocado al litigio por un tema de necesidad, porque nadie quería defenderlos. Porque también tenemos que ponernos en el caso de que son poblaciones extremadamente pobres, no tienen dinero para tener una defensa especializada, digamos, ¿no? Y por otro lado, pues no pueden enfrentar un proceso judicial frente a traficantes de tierras y a ex hacendados que a ellos no les cuesta nada el proceso, porque son procesos penales a veces, ¿no? Y los civiles cuestan más. Pero es lamentable que se desconozca, como se desconoce acá en el Perú, las leyes de las comunidades campesinas vigentes. Ojo, no estoy hablando de la legislación internacional, ni siquiera. Solamente me estoy abocando a la legislación nacional, o sea, a la Constitución Política del Estado, a las leyes especiales que rigen la materia, pero nada de eso se está efectivizando, nada de eso se está respetando. Entonces, tuvimos que reunirnos con las comunidades afectadas, organizarnos de una forma natural y irnos a Lima, ¿no? Irnos a la capital, a exigir que se replanteen cosas, a exigir nuestros derechos, y no encontramos respuesta, ¿no? Hasta que encontramos un muy buen fiscal de la nación, en ese momento era la doctora Delia Espinosa, y de alguna manera nos dio una salida, ¿no? Que era un juicio de prevaricato iniciado por la Fiscalía de la Nación, es decir, un juicio a jueces y fiscales por el desconocimiento de la legislación comunal. Pero me di con la sorpresa de que era el primer proceso de prevaricato en Latinoamérica. O sea, este problema solo importó y solo se visibilizó por primera vez después de 23 años. ¿Y las otras comunidades qué? ¿Y los otros jueces qué? Hace 3 días he acompañado a la familia del señor Elvis Palomino Huelparimachi, que es este dirigente tan valiente, muy valiente. Hay que ser muy valiente para afrontar un proceso y decir un ratito, señor, estas son mis leyes. Y yo he defendido a la comunidad por la decisión de la Asamblea General, como lo dice mis estatutos, como dice también la Ley General de Comunidades Campesinas, así que tengo que salir absuelto. Pero ¿saben qué? Salió sentenciado a 5 años y lo detuvieron, hace 3 días lo detuvieron. Entonces, estos problemas, lamentablemente, como le digo, no eran de importancia para nadie. En su mayoría, por ejemplo, el Cusco es un lugar bello, mágico, es mi lugar de nacimiento, es el lugar donde está Machu Picchu, donde está lleno de centros arqueológicos, donde el 80% de la ciudadanía vive del turismo, o sea, vive de la cultura de los pueblos indígenas, de su cultura viva, vive de sus restos arqueológicos. ¿Y adivinen qué? A nadie le interesa. Y lo más triste es que cuando ellos han salido en manifestaciones, porque lo que pasó fue que al margen de política partidaria, digo yo, al margen de todo ello, cuando estuvo nuestro presidente Castillo, los pueblos indígenas por lo menos podían entrar a las oficinas, por lo menos pudimos solicitar algunas demandas, por lo menos pudimos llegar a entrevistarnos con el fiscal de la Nación, por lo menos pudimos hacer que revisaran una ley. Pero luego, en las actuales circunstancias, si nosotros nos acercamos a estos niveles, vamos a terminar detenidos o perseguidos por la causa que fuera. Actualmente, nuestros representantes de gremios están siendo acusados por el solo hecho
por el único hecho de haberles dado techo a los manifestantes, que eran mujeres con sus niños. O sea, todo el mundo estaba desesperado en los pueblos indígenas porque veían una pequeña esperanza de por lo menos acercarse al gobierno, ¿no? Y como les digo, al margen de si estuvo bien, si estuvo mal, en fin, yo no lo sé, no soy partidaria. Era un espacio donde por lo menos ellos estaban más o menos cerca a las instituciones, o por lo menos tenían la esperanza, o se vieron reflejados en un presidente que, al igual que ellos, fue juzgado de manera injusta, como lo dicen ellos. Entonces, hay una situación bastante... El audio se le fue. Perdón, mil disculpas. Entonces, es una situación bastante triste la que tenemos actualmente, de desprotección. Hemos acudido, bueno, he acudido a las instancias supranacionales, por ejemplo, para el caso de Tantacaya, ¿no? Que va a ser desalojado. Y lamentablemente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos han demorado bastante para decirme que no se pueden activar los mecanismos. ¿Por qué? Porque es un caso de desalojo. Y claro, lógicamente hay otros mecanismos, pero son largos. Díganme ustedes, ¿dónde se pueden ir tantas familias? ¿Dónde se van a ir todos ellos? ¿Qué va a pasar con su cultura, con su pueblo? Imagínense ustedes. Mientras el ex hacendado ya está vendiendo las tierras. Entonces, lo único que hemos visto por conveniente hacer, ustedes, si gustan ver las imágenes de la población y todo, lo pueden encontrar en las redes, porque gracias a Dios, con algunos contactos hemos podido difundir y hemos podido paralizar o suspender, solamente suspender, porque ya hay una sentencia, ¿no? Entonces hemos podido suspender este desalojo hasta próximo aviso. Y a mí se me ha querido también incluso criminalizar solo por el ejercicio de la defensa, porque supuestamente estoy obstruyendo el cumplimiento de una sentencia. Es una locura. Y obviamente no me dejé, y estamos solicitando la inejecutabilidad de una cosa juzgada inconvencional, porque esta cosa juzgada, supuestamente, o esta sentencia, no responde, pues, como les digo, a ninguna revisión jurídica. No está conforme a ley, no está conforme a la Constitución, no está conforme a ninguna ley. Entonces estamos viendo cómo es que podemos jurídicamente hacer de que ellos pudieran tener la posibilidad, por lo menos, de realizar un amparo. Entonces lo estoy regresando jurídicamente a digamos, a las instancias nacionales para agotar los términos judiciales internos, ¿no? Pero tenemos esa coyuntura, es lamentable. Y actualmente las comunidades pues se ven impotentes y últimamente dicen, bueno, si nos sacan de nuestra tierra ya no tenemos nada más que hacer. Y después de eso no hay más, porque la relación que ellos tienen con la tierra es mucho mayor de la que nosotros podríamos imaginar. No solamente es su casa, es su centro de trabajo, es su centro de vida, es la conexión que tienen con la tierra, con sus espíritus, con su cultura, con absolutamente todo. Su vida entera da vueltas alrededor de la tierra. Entonces, amigos, yo quiero llamar la atención sobre este tema que se está pasando por alto, que no se está visibilizando. Lo de Tantacaya no es la única población, ya ha habido poblaciones que han sido despojadas. Esta ha sido la única población que de alguna manera ha tenido difusión porque hemos tenido las herramientas y hemos podido organizarnos de alguna manera. Pero hay más que eso. Y lo lamentable es que no se está aperturando posibilidades de, digamos, de acción al respecto. Recién con el tema de Tantarcaya, recién hasta las ONGs han volteado los ojos y recién han dicho, bueno, podemos ayudar en algo, en fin, ¿no? Pero en un inicio, nadie, créanme, nadie ha dado la mano. Y es más, el que menos me decía, pero doctora, me decía, esto es cosa juzgada, ya no puedo hacer nada. Un ratito, le digo, un ratito. El principio
del derecho es la justicia. Y si es que el principio del derecho a la justicia, tiene que haber una solución. Y si no la hay, la creamos, la sentamos, tenemos que sentar precedente. Y es que es así, que en realidad estamos sentando varios precedentes. Y el primero, como les comentaba, ¿no?, es establecer la inejecución de una sentencia inconvencional. No hay mucho documento al respecto porque obviamente no hay jurisprudencia, pero eso no quiere decir que no hayan casos de ese tipo, sino que no estamos atendiendo esta problemática. Ahora, al respecto, me gustaría hacerlo más participativo porque a veces me trato de no tener un lenguaje técnico, pero se me va. Entonces, si es que algo no lo entienden o quisieran que se tuviera un poco más de explicación, pues estoy abierta a las preguntas. Continuemos con el conversatorio. Eh, no sé si continuamos con este ciclo. Me disculpan si es que, porque tenemos otro invitado. No sé si el otro invitado va a Bien. participar directamente o después. Sí, Jimmy, la idea era primeramente que Julio exponga y después pasaríamos a la ronda de preguntas. Ok, Perfecto. ok. Entonces, Julio, por favor. Gracias. Julio, por favor, tu micrófono. ¿Ahora? Sí, ahora, Sí. adelante. Ujú. Eh, bueno, en principio, gracias por la invitación. En segundo lugar, lamentablemente, una parte de la exposición de Karina no pude escuchar porque, como se dice, los duendes electrónicos me jugaron una pasada, pero para bien, estamos nuevamente en línea. Lo que más o menos escuché, una parte de lo que dijo Karina no pude escuchar, pero en general me parece que es muy importante tomar en cuenta lo que ella dice. Ese fenómeno se viene dando, lamentablemente, desde hace muchos años en Perú. En algunos momentos más, en algunos momentos menos, pero eso es parte que tiene que ver con el título de la exposición del día de hoy, tiene que ver con el colonialismo, principalmente. Y por lo tanto, no solo es un problema peruano, sino es un problema latinoamericano. Y a la vez podríamos decir que es un problema de todos estos países en cualquier parte del mundo que han sufrido la dominación colonial. Pero para entender el tema de la dominación colonial tenemos que entender principalmente el capitalismo como sistema. Porque todo lo que Karina más o menos ha mencionado, ese es un proceso de desarrollo que el capitalismo necesita en distintas fases, momentos de su desarrollo para la acumulación. Que esa acumulación puede ser a través de la empresa privada o puede ser a través de la empresa estatal, pero acumulación de capital. Eso implica, lleva a otros aspectos, la sobreexplotación y la plusvalía y así por el estilo. En el caso concreto de América Latina y el Perú, tendríamos que ubicar lo siguiente. El capitalismo aparece como sistema histórico, económico, político, social y cultural a partir de más o menos fines del 400 y comienzos del 500. Y América Latina, conocemos nosotros perfectamente, fue parte de este proceso del desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Que América Latina llegó a España con sus características particulares, eso no quiere decir que no haya sido parte del proceso del desarrollo del capitalismo a nivel universal. Ahora, que le tocó a Europa jugar ese papel, y más concretamente España y Portugal, eso no quita que este mismo fenómeno, como repito, con particularidades, con hechos más o hechos menos, se repite en todo el mundo. Por lo tanto,
lo que nosotros comprendemos o conocemos en América Latina, y más concretamente en Perú, tiene que ver con este proceso del desarrollo general. Cuando Karina menciona y dice las leyes, la Constitución, que pueden tener artículos o articulados muy bonitos, muy hermosos en favor de las comunidades o en favor de los campesinos o en favor de los indígenas, pero hay que entender lo siguiente, como ella misma lo dice, eso se queda solamente en papel. ¿Por qué? Porque ahí entra a tallar otro fenómeno que no solamente es legal. Ese es un problema de carácter económico, social y sobre todo un tema de carácter político. Por lo tanto, no solo en toda América Latina, en el caso concreto de Perú, ¿quiénes tienen el control político? Y cuando hablamos de control o poder político, estamos hablando del Estado. Y no solo de los gobiernos, porque siempre venimos repitiendo desde hace años. Podemos tenerlos el gobierno más justo, más hermoso del mundo. Pero ese es un gobierno, el poder que descansa sobre todo en el poder económico, el poder ideológico y el poder de las Fuerzas Armadas. Ellos son los que determinan y ellos son los que imponen condiciones. Por lo tanto, cuando ella habla de los hacendados o exhacendados, ¿por qué esos exhacendados se dan el lujo de materializar esos hechos como recuperar las tierras? Es decir, que ellos supuestamente fueron los que tenían originariamente las tierras, no eran las comunidades. Es decir, y antes de las comunidades no eran los ayllus, porque hay que tener presente que la comunidad es una hechura española. Es una manera de estructurar los ex-ayllus por los españoles, y concretamente Toledo fue quien implementó el sistema de las comunidades. De igual manera, la vestimenta que tienen los indígenas en cualquier parte de América Latina es la vestimenta que utilizaban los campesinos españoles, sobre todo de Andalucía, que se implementó allá por orden en los tiempos de Toledo. Bien, entonces, si nosotros vemos este fenómeno que se repite en Perú desde hace algunos años, desde hace siglos. Hay un famoso trabajo de Mariátegui que tiene que ver el problema del indio y el problema de la tierra y el tema del despojo. Entonces, lo que Karina está mencionando es ese fenómeno. En estos años, en el siglo XXI o a comienzos del siglo XXI, se sigue dando ese despojo. ¿Y qué se puede hacer? El gran tema es qué puede hacerse en contra de eso. Es que si comprendemos que es un fenómeno no solo regional, no solo un fenómeno nacional, es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno mundial, y ese fenómeno, ese sistema se llama capitalismo. Que el capitalismo tiene sus manifestaciones. Por ejemplo, a principios del 500 se dio la primera ola de colonización. Nosotros conocemos América Latina. La segunda ola de colonización se da en la etapa del imperialismo, concretamente en 1884-85, cuando los europeos se dan el lujo de reunirse en Berlín por 4 o 5 meses y dividirse África. Se dividieron de la manera más fácil. Cada quien agarró una parte de África. Y hoy estamos viendo también las consecuencias de esa lucha, nuevamente de los pueblos africanos que sufren el dominio colonial. Pero esa es en otra etapa. Si nosotros queremos entender realmente el fenómeno, la problemática, no solo de los campesinos indígenas, sino de los pueblos, no solo originarios, sino los pueblos en general, no solo de Perú, no solo de América, no solo del mundo, tenemos, del mundo en general, tenemos que entender claramente cuáles son las características del capitalismo, que en determinado momento, en una determinada etapa, actúa de una manera y en otra manera, en otra etapa, de otra manera. Prueba de ello es que incluso ellos financian a muchas
organizaciones que en el fondo no tratan de tomar el toro por las astas, como dicen, no tratan de poner el dedo en la llaga. Concretamente es el rol que juegan las ONG. Una organizaciones difundidas en América Latina, en Perú, en las comunidades, que buscan simple y llanamente paliar los problemas, simple y llanamente hacer algunas reformas, pero no tocan el fondo del problema. Y el fondo del problema es este sistema que a ellos mismos les financia. Entonces, si ellos son financiados por distintos medios, distintas formas, por distintas, ya sean iglesias, ya sean partidos políticos, ya sean fundaciones o algo por el estilo, entonces nos preguntamos cómo estas personas van a luchar en contra de este sistema que les alimenta y les mantiene. Ahí hay un problema muy grande en América Latina y concretamente en Perú para poder entender esta problemática. Pero si nosotros no entendemos el capitalismo, el poder, y concretamente, repito, tiene que ver con el poder a nivel político del Estado, entonces vamos a estar simple y llanamente como el perro que quiere morderse la cola. Y en este fenómeno, en esta problemática, estamos, podríamos decir, ya 500 años. ¿Y hasta cuándo vamos a volver a repetir? Por eso ustedes han puesto el título de la exposición. Esta es una cosa interminable si nos vamos a regir bajo estos principios, bajo estas normas. Por lo tanto, no hay otra manera de salir de esto si no comprendemos en principio, comencemos a comprender que es el sistema, el capitalismo es el gran mal, es el gran problema y nosotros tenemos que enfrentar cómo. Ahí hay que discutir, o las personas indicadas tendrán que discutir cómo enfrentar a este sistema que, como repito, no solo es el problema de Perú, es el problema de América Latina, es el problema de todos los países que han sufrido dominación colonial, por no mencionar África o parte del Asia, que se repiten. Consecuentemente, el primer pasito es ya ver que vivimos bajo un sistema y que ese sistema es quien domina. No solo genera racismo, genera clasismo, genera culturalismo. Volviendo al título de la exposición, el Perú es un país racista, el Perú es un país clasista, es un país culturalista. Todavía en Perú hay mucha gente que se creen directamente descendientes de los españoles, se creen directamente descendientes de los europeos y actúan ahí de la manera como actuaban sus abuelos o tatarabuelos de hace 2 siglos atrás. Es decir, la colonia no se ha ido, la colonia se mantiene en la mentalidad colonial del común del latinoamericano, del común del peruano y especialmente en los sectores dominantes. Recuerden, por ejemplo, en Perú hay actualmente un tipo que dice que se ha casado con la Virgen María y que él se flagela y que él se reclama directamente descendiente de los españoles y a la vez su consigna es Dios, patria y familia. Es decir, es la falange española. No por gusto hace un tiempo la mesa directiva del Congreso fueron a pedir ayuda a los españoles, especialmente a Vox, para que venga a solucionar los problemas del Perú. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Es decir, se pensó que se dio la independencia hace 200 años. Eso ha sido una estafa, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque simplemente hubo un cambio de personas, pero las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales y la mentalidad se mantiene hasta hoy. Nosotros vemos ese racismo que existe en contra de los nativos, en contra de la gente de la sierra, en contra de los provincianos, y esto nos permite entender todo ese clasismo, racismo y culturalismo que se generó que apareció en estos últimos años y particularmente en el caso de Pedro Castillo.
no es que desde mi punto de vista Pedro Castillo haya sido de izquierda ni nada por el estilo, pero representaba el sentimiento de 8 o 9 millones de personas que querían que algo cambie. Pero los sectores dominantes, los descendientes de los españoles que se creen que no son más que agentes prácticamente del capital internacional, hicieron lo que hicieron y en qué situación se encuentra actualmente. Y incluso hay una manera de tratar de hacer ver a la población, que son 8 o 9 millones de personas, que jamás se atrevan a elegir o votar por un individuo de esas características, porque ¿cuál va a ser su destino? Destino de Pedro Castillo. Sencillamente eso. Entonces, creo que el tema central, como repito, es el sistema, es el poder y cómo en el Perú concretamente, en una serie de formas, se expresa esa mentalidad colonial. La colonia está aún en la mente de una gran cantidad de personas y esa mentalidad colonial se expresa en el racismo y en el culturalismo principalmente. Bueno, yo me quedaría acá y creo que lo más importante sería entrar a las preguntas. Bueno. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches en Europa y buenas tardes en Ecuador y América Latina. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordar que estamos conversando con Karina Vaca y Julio Roldán con el tema la descolonización en Perú y un bucle indefinido. Eso mismo, o sea, se repite, ¿no? Son ciclos que a veces sube, baja, pero que se van repitiendo. ¿No crees tú que el problema fundamental sea más bien el problema de quién es la propiedad, de quién posee, quién tiene el derecho de poseer, eh, que es el tema fundamental, más, o es solo intrínseco del capitalismo? Porque pasamos por una época feudal, indudablemente. Hay mucha mentalidad feudal en América Latina. Eh, ¿No crees que sea más bien eso, que no está todavía definido si realmente somos iguales, aunque las leyes nos dicen que somos todos iguales, pero que no se define en la conciencia de la gente ese hecho de que todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos? ¿No te parece que es eso más que una definición de un momento histórico o de una etapa histórica como es el capitalismo? ¿Le preguntas a Karina o a mí? A ti te pregunto porque lo concluiste con ese tema. Mira, lo que tú has dicho, lo que tenemos que entender es que el capitalismo es un proceso, es un sistema histórico. Y además de eso descansa sobre la economía. Ese proceso histórico que descansa sobre un determinado sistema económico también desarrolla instituciones políticas, sociales y genera toda una ideología. Concretamente, tomemos como ejemplo concreto qué ofreció el capitalismo a través de sus grandes representantes, los jacobinos, en la Revolución Francesa. Ofrecieron 3 grandes principios. Dicho sea de paso, guiados por la razón, ofrecieron la igualdad, la libertad y la confraternidad. La pregunta es, ¿dónde se ha cumplido eso? Esa es la gran pregunta. ¿O es que solamente es una declamación? Solamente es una ideología que te repiten y concretamente, Karina mencionó el tema de la democracia, por ejemplo. ¿Qué implica la democracia? La democracia es un sistema político que descansa en 2 pilares, la justicia y la libertad. Nuevamente la pregunta es, ¿en qué país del mundo donde el capitalismo se ha impuesto existe justicia? Porque si no existe justicia, tampoco existe libertad. Y acá vamos con Hegel. ¿Qué dijo Hegel? Sencillamente me parece que hizo un gran resumen cuando dice, la libertad no es más que
el reconocimiento de la necesidad, es decir, justicia y libertad tienen que ir juntos, son la misma cara de la misma moneda. Entonces, vamos a ir a fondo. ¿En qué parte del mundo donde el capitalismo se ha impuesto existe justicia? Y por lo tanto, debe existir libertad. En ninguna parte del mundo hay justicia. Por lo tanto, no hay libertad. Solo se ha quedado en algo así como un entelequia, como un cascarón que genera elecciones, hay libre juegos de partidos, funciona más o menos la constitución en determinados países, pero no ha ido a fondo a solucionar los problemas que ellos ofrecieron, de la justicia y de la libertad. Traslademos eso a América Latina, traslademos eso a Perú. Hay justicia. Karina nos está demostrando que en Perú, comenzando por lo económico, ¿hay justicia económica? ¿Hay libertad? ¿Quiénes son los que imponen las condiciones y quiénes son los que ganan los juicios? Ella nos está mencionando. En contra de las comunidades, los ex terratenientes, los ex hacendados. ¿Por qué? Porque tienen el poder o están ligados al poder, pero no solo al poder local, no solo al poder provincial, regional, sino al poder nacional. Es decir, es una cadena de poderes que vienen desde hace muchos siglos. Y repito, no es un problema solamente del Perú. Eso es un problema latinoamericano y es un problema mundial. Nosotros vivimos en el primer mundo. Vivimos en un país como Inglaterra, como Alemania. Y juzgamos esto. ¿Hay justicia? ¿Hay libertad? Y si vamos a juzgar en base a sus teóricos, estoy citando sobre todo a Rousseau, estoy tomando los conceptos de Rousseau. Entonces, aquí hay un juego de visiones, un juego de ideas, pero que en la realidad no se cumple. Claro, no podemos comparar la situación que se vive en estos países a nivel jurídico con lo que está contando Karina. No se puede comparar porque ellos tienen ciertos mecanismos que les ha permitido desarrollarse y en alguna forma que cumplan sus leyes, pero hasta cierto punto y cuando les conviene. Pero cuando no les conviene, sencillamente, ella dijo, se limpian. Claro, es así, porque tienen el poder. Bueno, espero haber contestado en parte tu pregunta, Jimmy. Sí, ahora pasamos a otra pregunta desde Colonia, Alemania. Elizabeth, por favor, tu pregunta. Gracias, Jimmy. Yo preferiría darle primero la palabra a Eduardo, que también ha alzado la manito, por favor. Se le pasa después la palabra a él, hasta que le demos Bueno, listo. por No, favor. bueno, la pregunta que yo tengo es para Karina. Yo me he quedado bastante, ¿qué decir? Anodada con todas esas cifras, ¿no? Decía Karina, 17.000 dirigentes que están siendo criminalizados o que incluso ya fueron apresados, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Por defender sus propios territorios. Decía también de un poder judicial que está simplemente sobre el papel y que no... Y que, bueno, se inmiscuye en la jurisdicción que no le compete, ¿no? En las comunas, en los temas comunales. Y que eso pues la obligó a meterse pues en el tema de los litigios, ¿sí? Mi pregunta es, porque también dijo Karina que alrededor de 400 familias fueron desalojadas de sus tierras, o sea, con escuelas y todo. ¿A dónde van estas familias? ¿Quién se hace cargo de ellas? ¿Las han removido, las han puesto en otro lugar, les han dado nuevas tierras? ¿Qué pasa con más de 400 familias que son desalojadas en el Perú? ¿Qué pasa? Gracias. El micrófono, Karina. Ok, ya les comentaba que a mí ya me habían entregado el proceso con la sentencia, ¿no? Ya vencidos en todas las instancias. Sin embargo, le dimos pelea jurídica, ¿no? Y pudimos suspender el desalojo. No hemos permitido el desalojo, ¿no?
se ha hecho resistencia de orden social y de orden jurídico. Y eso también puede ser la solución a muchas de las cosas que nos vienen pasando en Latinoamérica, porque yo estoy muy de acuerdo con Julio Roldán. Por supuesto, ¿no? De todas maneras hay un colonialismo existente, ¿no? Digamos que el capitalismo no permite mayor desarrollo, pero también hay sorpresas, amigos. Hay sorpresas que tenemos que pensarlas, que tenemos que reflexionarlas, porque hay mucho más detrás de todo eso. Hay una resistencia que tampoco la hemos visto ni la estamos valorando. Sucede que la Constitución, por ejemplo, la Constitución actual, la que tenemos de 1993, es pues una Constitución desarrollada por un dictador, ¿no? Y no es que sea la mejor de ninguna manera para las comunidades, no. Al contrario, le recortaron algunas características a las comunidades, en especial sobre el dominio de la tierra, porque antes tenía 3 características, ¿no? Antes era inalienable, inembargable, imprescriptible. Ahora solamente nos hemos quedado con la característica de la imprescriptibilidad, es decir, de que, bueno, nadie es dueño de una comunidad a razón del tiempo, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, otras cosas más que la Constitución del 79 tenía. Sin embargo, a partir de 1993, Fujimori, bueno, dentro de la Constitución, incorpora el tema de la venta de la comunidad campesina, es decir, y la titulación, es decir, las comunidades campesinas y nativas, que son los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que son los ayllus, estos pueblos indígenas tenían la facilidad de poder titularse, lo que siempre quisieron, o lo que pensaron que siempre quisieron, ¿no? Pudieron haberse titulado con esta nueva Constitución. ¿Qué cosa les exigía esa titulación? Que prácticamente se desorganicen, desaparezcan como comunidad y se vuelvan propietarios individuales. Y ahí terminaban las culturas. Pero ¿saben cuál fue el fenómeno? Y lo más interesante es que hace 23 años, todos pensaron de que las comunidades campesinas iban a desaparecer. Las ONG ya no tocaban el tema de comunidades porque estaban seguras que cada quien iban a tomar el camino de la titulación personal, particular, e iban a desaparecer las comunidades porque lo permitía esta Constitución. Pero adivinen qué pasó. No desaparecieron. No desaparecieron. Se mantuvieron. Y se aumentaron en alguna medida porque algunos anexos crecieron y pidieron su desmembramiento, ¿no? Dentro de la comunidad. Y comenzó una resistencia, silenciosa, pero resistencia. Yo no tienen idea la admiración que le tengo a la población manifestante, porque todos ellos tienen órdenes de captura, tienen reglas que les ha puesto el Poder Judicial, ¿no? A razón de la defensa de sus territorios. Casi todas las comunidades tienen entre 18 y 19 procesos judiciales. Estoy hablando de sus directivos. O sea, ni siquiera se pueden contabilizar específicamente porque los procesos no están a nombre de comunidades, sino a nombre de sus directivos. Y a cada uno de ellos les hacen procesos. Y sin embargo, con todo eso en contra, ellos salieron a marchar de manera masiva. Quechuas y aymaras han salido a marchar. Ustedes no tienen la idea de cómo ha sido eso. Eso no se ha visto, incluso a nivel internacional. Bueno, yo lo he visto desde mi oficina, ¿no? Porque esos días hubo una ofensiva jurídica increíble que a mí me costaba ir al baño porque no paraba de contestar digamos, los escritos de desalojos, de sentencias, en fin, ha sido una cosa pero impresionante, pero lo hemos hecho pelea. Entonces pasaba en las comunidades, ¿no? Yo estoy en un sitio estratégico donde veo cómo entran las poblaciones a la ciudad, ¿no? Estoy como que en la puerta de la ciudad. Y he visto quiénes, cómo, y era interminable. Era interminable. Y venían las mujeres con sus hijos,
venían los campesinos con sus hojotas, ¿no? Ellos no terminaron de aculturizarse, ¿ah? Porque incluso su vestimenta, al menos en el Cusco todavía han tenido una resistencia especial. Todavía mantienen su cultura, no como antes seguramente, ¿no? Pero la mantienen, es parte de su resistencia. Y tienen valores intrínsecos muy especiales. Entonces, la mayoría ve, claro, a los manifestantes como, en fin, la manifestación por Castillo, en fin, por verse igual que ellos, ¿no? Por verse reflejados y por ver reflejada también la injusticia que se reproduce en ellos. Pero es más allá. La manifestación no solamente ha sido por Castillo, ha sido por su situación, han sido por sus tierras, han sido por todo lo que les han cortado y sus esperanzas también. Y lo más triste es que cuando han llegado a Cusco y Lima, respectivamente, ellos tenían digamos, la esperanza, y es más, lo exigieron, pidieron una condición ciudadana. Fueron con esa, digamos, con esto bajo el brazo, ¿no? Somos ciudadanos, tenemos que defender nuestra democracia, ¿no? Entre comillas. Y se dan cuenta del gran racismo, los han votado sus propios iguales, los han sacado en Lima sus propios migrantes, ¿no? Se encontraron con Gamarra, los taxistas, gente de su mismo pueblo que se cree un poquito más, y han visto la discriminación de cerca. Y en Cusco, ¿no? Esa maquillada, digamos, como lo dicen, ¿no? Tenemos una discriminación terrible. Pero yo pensé que esta discriminación no era tan terrible como lo hemos visto. En estas manifestaciones se cayeron las caretas. La discriminación es peor de la que imaginamos. Ha sido tremendo. En Cusco al menos estamos completamente polarizados. Se les ha hecho una cacería de brujas inimaginable. Pero, y atendiendo también a la pregunta, gracias a Dios, gracias a Dios es un aforismo, pero gracias a las organizaciones, porque nos organizamos, pudimos suspender ese desalojo. Nos organizamos a pesar de la represión, porque ojo que la orden de desalojo vino con la exhortación a las comunidades campesinas vecinas para que no ayudaran a la comunidad de Tantacaya y que si lo hacían terminaban presos. Y que además se disponía 1.000 efectivos policiales en pleno estado de emergencia, imagínense ustedes. Y los 1.000 efectivos policiales llegaron, estuvieron en Yaurisque. Llegaron, es decir, o sea, se iba a realizar el desalojo, inevitablemente, pero resistimos jurídicamente y también socialmente, ¿no? Con todo el miedo en el corazón, pues hicieron presente las comunidades cercanas. También, bueno, como les digo, jurídicamente llamé a absolutamente todos los amigos, prensa nacional, internacional, todo lo que podía, y llegamos a hacerle frente a este desalojo que fue suspendido. Actualmente estamos en esa condición de suspendido. Y mientras estoy presentando todas las, digamos, estoy haciendo gala de todo lo posible para presentar y hacer prevalecer la jurisdicción especial comunal. Es decir, le estoy encontrando cabida a jurisprudencia que no hay, pero sí a una legislación internacional, por lo menos, que de alguna manera podría hacerle frente a ese caso tan aberrante, ¿no? Un desalojo que vendría a ser sencillamente la prueba de que en el Perú no se respetan los derechos de pueblos indígenas. Y estoy haciendo, digamos, como que estamos publicitando ello para que el mismo Estado dé un paso atrás, porque no va a poder justificar una supuesta protección a los pueblos indígenas habiendo un caso como este. Bien, ahora daremos paso a una pregunta del público. Eduardo Caviedes, por favor.
Activa tu micrófono. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Me escuchan. Bueno, no me pueden ver, pero me escuchan, ¿no es cierto? Sí. Buenas noches a todas y todos. Julio, yo creo que debieses nombrar, me parece que sería necesario para que los que te escuchan, o los que te escuchar, o que te van a escuchar, si este conversatorio se graba, no se malentienda, porque el Toledo que nombraste, que creó las comunidades, no es el Toledo que fue presidente, sino que fue el Toledo virrey. Eso, yo creo que debes ponerlo bien claro que fue el Toledo virrey para que no se te entienda mal eso. Y por otro lado, me aprovecho nomás que estás aquí, porque tú como filósofo, porque me dijiste que de Hegel, que fue el que creó el dictado sobre la libertad, en alemán se dice die Einsicht in die Notwendigkeit. ¿Fue Hegel o fue Engels? Por favor, ayúdame. Perdóname que me salga un poco el motivo, pero me dejaste un poco inquieto con eso. Gracias. Esas son mis dos recomendaciones que doy, que doy más bien que más que preguntas, te digo, son dos recomendaciones que puedo dar en este conversatorio. Gracias, hasta pronto y buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches. Julio, ¿puedes decir algo al respecto? Tu micrófono, por favor. Tiene razón Eduardo respecto a la precisión que hay que hacer con Toledo. Estamos hablando de Francisco de Toledo, el organizador del virreinato del Perú, más o menos por 1560, quien fue el que cambió de nombre impusieron el nombre de a los años los convirtió en comunidades, llevando más o menos las mismas características jurídicas de lo que existía en el sur de España, sobre todo. Y bueno, además de eso hizo otras cosas, como ya se sabe, pero fue Francisco de Toledo. Respecto a la segunda pregunta, es 100% cierto, no es Engels quien dijo. Engels toma de Hegel y él menciona, dice, Hegel en alguna parte dice esto. Y concretamente Hegel es quien habla, no estoy 100% seguro, creo que en la fenomenología del espíritu menciona la famosa cita que nosotros conocemos, que Engels lo toma de Hegel, pero 100% seguro es Hegel, es sobre la libertad como reconocimiento de la necesidad. Perfecto. Ahora le damos la palabra a Jenny desde Londres. Por favor, Jenny, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Buenas noches a todos y todas. Mi pregunta es acerca del colonialismo y específicamente me gustaría hablar acerca de una entrevista que tuvo el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, en donde él dijo lo siguiente: decir que España nos tiene que pedir perdón es como ir a donde tu mamá y decir: oye, mamá, vas a tener que pedirme perdón porque me diste algunos cocachos. Esta frase fue utilizada por el presidente ecuatoriano a través de varios medios de comunicación y a mí me gustaría hablar acerca de cómo este tipo de mensajes dados a nivel internacional fomentan el colonialismo y qué podemos hacer nosotros como latinos, como ecuatorianos, como peruanos y todos los que hemos sido parte de esta interminable lucha en contra del colonialismo para aplacar esos mensajes que no nos representan y que no son válidos ya en nuestra sociedad en el día de hoy. Gracias. La pregunta para Julio y también para Karina, si es que puede añadir alguna parte en esto. Gracias, Jimmy. Julio. Cedo la palabra a Karina y después ya opinaré.
Karina, tu micrófono, por favor. Estoy en eso. A ver. Sí, definitivamente estos mensajes, un segundito. Ya. Definitivamente estos mensajes son increíblemente colonialistas, increíblemente pues, racistas incluso, y bastante discriminadores, ¿no? Porque definitivamente estaríamos anulando y estaríamos desconociendo nuestra propia cultura, nuestra propia identidad, que es muy particular y especial. Entonces, yo creo que una de las formas en las cuales no, no tienen por qué aceptarse es la propia resistencia del imponer nuestra cultura sobre ello. ¿Y cómo es que se hace eso? Sencillamente continuando lo que venimos haciendo, resistir. Por ejemplo, ¿no? En nuestras comunidades campesinas, ya sea que por la marginación, por la exclusión, por el mismo racismo, en fin, en extremo, ellos han creado sus propias organizaciones, se han hecho casi muy autónomas. Y sucede que ese racismo, esa discriminación finalmente ha hecho que se vuelvan un tantito más fuertes. Y además, por ejemplo, la pandemia ha visibilizado ello, ¿no? En la pandemia, en las comunidades campesinas, el efecto y el impacto no ha sido como ha sido en la ciudad. El manejo que se han tenido en las comunidades campesinas, en los pueblos indígenas, ha sido distinto. Y la prevención también ha sido distinta, la solidaridad ha sido impresionante. Las comunidades se han dado el lujo de enviar alimentación, enviar ayuda a sus migrantes en Lima y en otras ciudades, ¿no? En las grandes ciudades. Entonces yo creo que el elemento más importante en este tipo de colonialismo es en primer lugar la resistencia. Perfecto. Julio, por favor, ¿complementas? Micrófono, por favor. Perfecto. Y Eni, a tu pregunta, lo que hace Lazo es simplemente reducir un problema histórico, económico, político, social, a un problema personal y familiar, poniendo esa forma, ese ejemplo tan burdo que no tiene ningún significado, porque eso es un hecho de carácter familiar, cuando dice que el hijo debe agradecer a la mamá que lo ha dado un par de cocachos. Entonces no es un problema personal, no es un problema familiar. Ese es un problema histórico, es un problema económico, es un problema político de alcance continental. ¿Qué sucede? Karina mencionó algo, que muchas veces, en este caso de las últimas movilizaciones en Perú, los mismos de Gamarra, los mismos ex indígenas o ex campesinos serranos han sido los peores enemigos de la gente que se ha movilizado en Lima o que ha venido a movilizarse a Lima. ¿Qué demuestra eso? Eso demuestra de cómo el colonialismo, la mentalidad colonial, de cómo el capitalismo con todo un sistema ideológico, psicológico han penetrado en esa gente que sencillamente desprecia a sus, posiblemente sean familias, conterráneos, paisanos. El gran problema es que la colonia está metido en nuestro cerebro. No nos olvidemos de dos conceptos. Uno de los conceptos es la naturalización y el otro concepto es la espiritualización. En 500 años ha habido todo un trabajo ideológico, un trabajo político, un trabajo psicológico en la mentalidad del común del latinoamericano. Y un hecho capital ha sido la religión. Pregunten ustedes en qué pueblo de América Latina, o lo digo de otra manera,
El 90 y tantos % de los pueblos pequeños, grandes o medianos de América Latina tienen como referente un patrón o una patrona que tiene que ver con la religión judeo-cristiana impuesta por la colonia. Estamos hasta hoy metidos con esa religión. Luego tenemos el racismo. No está metido en nosotros el creer que el hombre blanco europeo o la mujer blanca europea es el símbolo de la belleza. Hasta la Virgen María, Jesucristo en América Latina son rubios y de ojos celestes. ¿Qué significa eso? Las reinas de belleza, todo el mundo que nosotros manejamos, el mundo virtual, el mundo de la belleza está relacionado con esos sectores, con esas figuras. Por lo tanto, nosotros en sí incluso despreciamos a gente de nuestra condición y nosotros vemos que vivimos muchos años en Europa, cómo se repite esa historia. Hemos mencionado ya Jim, Elizabeth, los padres, los familiares, las amistades de las chicas que vienen de Europa, de América Latina, Europa, le recomiendan que se casen con un hombre blanco, alto, rubio, de ojos celestes. ¿Y qué dicen? Para mejorar la raza. Porque ellos, esa es la mentalidad colonial, una de las manifestaciones, siguen creyendo que existen razas. En los seres humanos, por favor, no existen razas. En 1905 hubo un congreso de genéticos y de biólogos en Montevideo, Uruguay, donde demostraron que se puede hablar de razas en el nivel de los animales, pero jamás se puede hablar de razas a nivel de los seres humanos. Pero no obstante, el racismo existe. Que no existan las razas como un hecho real, objetivo, esa es una ideología, pero el racismo existe y cómo justifican con esos argumentos toda la inferioridad supuestamente de unas personas en contra de otras. Que claro, ese racismo está ligado, como dije al principio, siempre con el clasismo y está ligado con el culturalismo. Por lo tanto, Jenny, el primer pasito que nosotros podemos dar para ir en contra de estos fenómenos por ejemplo, del racismo, es ser conscientes de que nosotros también somos racistas. Más o menos somos racistas. ¿Y en qué medida nosotros nos tenemos que psicoanalizar, tenemos que tomar conciencia de eso? Y desde el momento que nosotros somos conscientes de eso, somos racistas, somos culturalistas, somos clasistas, somos machistas, aceptemos eso. Y el momento que nosotros aceptamos eso, hemos dado el primer pasito para buscar la solución. Y no es un problema personal, no es un problema familiar individual como lo plantea el presidente de Ecuador, es un problema histórico, es un problema colectivo, es un problema social. Y esto pasa por entender la fuente que genera el racismo, el clasismo y el culturalismo. Es el capitalismo, es el sistema capitalista. Entonces tenemos que nosotros enfilar nuestra mirada a este blanco, porque es la única manera como podemos dar un pasito mínimo hacia adelante. Eso es lo que tendría que contestarte. Bueno, ahora demos paso a otra pregunta del público. Eduardo Vilches, por favor. Active su micrófono, preséntese y diga de dónde viene. Eduardo Vilches. Activa el micrófono. Hola, ¿ahora me escucha? Sí, ahora le escuchamos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Eduardo Vilches, represento a Red de Solidaridad con América Latina, Resocal, desde aquí de Estocolmo, Suecia. Es cierto que estamos en un problema bastante serio, que es el problema
que está sucediendo en el Perú. Tenemos un sistema judicial que es corrupto, tenemos un sistema político que es corrupto y tenemos un gobierno, ¿cierto?, que es corrupto en su totalidad. Un parlamento que es corrupto y, ¿cierto?, tenemos un problema social al cual se está empeorando día a día. Julio estaba hablando un poco sobre el capitalismo. Es interesante lo que él estaba diciendo. Yo quiero recordar que en el Perú existen 55 pueblos originarios y hay 48 lenguas que se hablan en el país. De los 55 pueblos originarios, 51 son de la zona amazónica y 4 son de la zona altiplánica. Del hecho que en la zona altiplánica tenemos recursos minerales importantísimos. El capitalismo, en este momento, está en una confrontación de vida, está en decadencia totalmente y está en un proceso de defensa increíble. Podemos ver y podemos tomar lo que ha dicho la encargada de las Fuerzas Armadas Norteamericanas del Cono Sur, ¿cierto?, de Estados Unidos, que ella puso de relieve a los puntos estratégicos que tiene América Latina, y ellos nos miran como el patio trasero. Y ellos nos miran no solamente como eso, sino que nos miran como el soporte económico para poder fortalecer ese capitalismo que ellos nos han implementado, como dijo Julio, en la cabeza de todos nosotros. Es cierto que tenemos una sociedad latinoamericana que tiene unas características totalmente raciales. Es cierto que nosotros muchas veces apelamos a ese tipo no solamente racial, sino que también machista, porque sucede que nos han impuesto el machismo a través de ese propio capitalismo al cual nos están dando. En la cumbre de los pueblos hechas en Bruselas, no solamente hace poco, en septiembre, en este mes, ¿cierto?, que fue el 15 y del 15 al 19, ¿cierto?, del mes pasado, se resolvieron ¿Puedes muchas cosas. concretar la pregunta, por favor? Ya. Mi pregunta es importantísima. Los movimientos sociales del Perú están preparándose, y se están preparando para poder trabajar en una nueva constituyente. Es probable que se pueda retirar el gobierno corrupto a través del voto. ¿Es probable eso? Esa es una pregunta que le hago, no a Julio, sino le puedo hacer a Karina, que ella está más allá en Perú. Karina, por favor, tu micrófono. Ya. Hola, hola. Ya te escuchamos, pero no te vemos, Karina. Sí, tengo un pequeño desperfectito acá. Ya. A ver, básicamente, y efectivamente también tenemos pues los 55 pueblos originarios en el país, ¿no? Y de esos pueblos originarios, si bien es cierto, son pocos los que se encuentran, perdón, muchos los que se encuentran en la selva y pocos los que son digamos, en la sierra, ¿no? Sin embargo, la cantidad de población que observan los 2 o 3 pueblos indígenas que están situados en la sierra son mucho más en cantidad que los que se encuentran en la selva. Es decir, el pueblo indígena quechua, o sea, entre el pueblo indígena quechua y el pueblo indígena aymara, tienen una mayoría tal que quienes han realizado las manifestaciones son básicamente el pueblo indígena aymara y quechua, ¿no? Entonces, claro, tenemos también a los pueblos indígenas no contactados, pero básicamente la fuerza, digamos, de los pueblos indígenas está en este circuito. Ahora, un gran servicio, a mí me gustaría que lo último me lo pudieran
volver a decir porque no he llegado a escuchar toda la pregunta. La pregunta es, ¿existe la posibilidad que a través de los medios o movimientos sociales que se puedan generar, se pueda llegar a una nueva constituyente en el Perú? ¿Es probable que se pueda sacar a través del voto popular a este gobierno corrupto que tiene el Perú? Claro que sí, por supuesto, definitivamente. Sin embargo, no creo que nos dejen llegar a esa condición donde el pueblo se llegue a manifestar. Justamente este nuevo Congreso, bueno, nuevo entre comillas, que hace lo que le da la gana, ¿no? Que actualmente tenemos pues una dictadura tremenda, yo lo llamo dictadura completa, porque andan en una comunión perfecta para no hacer caso a la voluntad popular. Entonces, de hecho, que somos mayoría, hay una mayoría impresionante solamente entre el pueblo quechua y aymara, como lo decía. Sin embargo, no creo que nos puedan dejar manifestarnos como tal. E incluso se han cambiado las leyes electorales de tal manera que solamente los grupos, movimientos sociales, partidos políticos que están ya inscritos con ciertos requisitos van a poder entrar a la votación. Entonces, probablemente, si hay una votación, pues van a ser con los que ya tenemos. Y los mismos y los que ya han sido, digamos, aprobados, ¿no? Entonces, en teoría, por supuesto que sí tenemos esa mayoría para poder cambiar una constitución. El tema es a ver si nos dejan. Bien, ahora, Julio, por favor, ¿puedes complementar eso? ¿Dejarán al pueblo peruano hacer una constituyente? ¿Podrán cambiar la constitución? Bueno, Karina ha dicho algo, ella está mucho más vinculada, relacionada, está viviendo directamente en el terreno de los hechos y nosotros estamos un poco lejos, pero no obstante tenemos algún punto de vista al respecto. Yo quisiera hacer una precisión. Cuando Eduardo Vilches habla y luego se repite corrupto, corrupto, definitivamente se piensa que hay gobiernos que son corruptos y gobiernos que no son corruptos. Y se está reduciendo el problema a un fenómeno moral o a un problema ético. Y no es un fenómeno moral ni ético, es un problema es un fenómeno que tiene otras características. Y yo recuerdo y siempre pongo el ejemplo o el caso, esta cita que aparece en el capítulo 24 del primer tomo del Capital, cuando Marx dice: el capitalismo aparece en la escena de la historia con sus manos chorreando sangre y lodo. ¿Y qué es sangre? Violencia. ¿Y qué es lodo? Corrupción. Es decir, no hay ningún país en el mundo, tal vez Singapur, no sé, que no sea corrupto. Es que el capitalismo como sistema es corrupto. Nosotros que vivimos en Alemania, que tiene tanta fama de ser un país muy correcto, sabemos perfectamente que hasta hoy no se termina el aeropuerto de Berlín y ahí hay millones de millones. Sabemos perfectmente que 12 años duró el construir la Filarmónica acá en Hamburgo, o la estación central en Stuttgart, y así por el estilo. Es decir, el capitalismo es un sistema corrupto por naturaleza. Por lo tanto, si se aparece acá o allá de tal o cual manera, no es que sea una excepción, esa es la regla. Entonces, que en Perú, que en Ecuador, que en México, que en Alemania, que en Brasil y que en Europa haya corruptos es lo más natural porque es el sistema que funciona así. Correcto. Con respecto al otro punto que menciona, ya Karina dijo algunas cosas, yo creo que definitivamente los sectores populares, estoy hablando de obreros, campesinos, indígenas, maestros, académicos, intelectuales, tienen que comprender que hay que fundar el Perú. Es decir, esa república criolla que después fue heredada
por los guaneros y los salitreros, que fue heredada posteriormente por esa aristocracia de los años que duró hasta los años 20 y luego por la oligarquía, hoy se ha convertido en una lumpenburguesía, porque el Estado peruano es un Estado lumpen, ese es un Estado narco, sencillamente, por cualquier lugar que se le mire, es un Estado en descomposición porque solo se puede mantener a través de algunos hechos dentro de ello el narcotráfico. Por lo tanto, ¿qué queda a las comunidades, a los estudiantes, a la gente común y corriente? Es tomar conciencia que el Perú tiene que fundarse una nueva república, no en base a las élites gobernantes, sino en base a la organización y politización de los sectores populares. No hay otra manera, porque esto de seguir así, eso es nuevamente, vuelvo a poner el ejemplo, es como aquel perro que quiere morderse la cola, dar vueltas y vueltas y vueltas, como ustedes han puesto en el título de la exposición del día de hoy. Concretamente, que eso va a durar seguramente, que es muy difícil seguramente, claro, los procesos históricos, políticos, sociales no son fáciles, pero concretamente, en el caso concreto, en el hecho en el Perú, es que se tiene que fundar la nueva república, una república popular, una república que tenga las características fundamentales, que descanse en los sectores sociales, políticos fundamentales, es decir, el 80 o el 90% de la población peruana. Y yo no veo ninguna otra salida, porque puede haber una constitución, Karina lo ha dicho, puede ser la constitución más hermosa, más perfecta del mundo, pero si esa constitución no tiene poder, es decir, el sector que lo domina, que controla, que está en el gobierno, no tiene poder para llevar a la práctica, eso se queda como papel mojado. Sencillamente es un saludo a la bandera. Pero si tuviese el poder económico, político, social para imponer esa constitución, la cosa sería distinta. Porque el problema no es de solución, no es de corrupción, no es legal, no es oficial. El problema es de carácter histórico, político y social, cultural, como lo venimos planteando y analizando. En ese aspecto, Julio, si se hace digamos, un proceso nuevo de constitución en Perú, no se estaría, aunque se haga una hermosa constitución, no se estaría repitiendo el carácter, digamos, organizacional del Estado como lo tienen otros países. ¿Cambiaría en algo? Porque también hay una dependencia, ¿no? Tú hablaste de la corrupción en Europa, y claro, la corrupción aquí es enorme, pero no nos afecta mucho porque hay mucho que repartir, porque estos países también se alimentan de la corrupción en otros países, o sea, se alimentan de los recursos de otros países y no dejan poco, y por eso es que también es profundo, o sea, la corrupción en América Latina es más dolorosa porque hay poco que repartir, entonces las dificultades son mucho mayores. ¿Qué se puede hacer para que, porque no podrán cambiar toda la estructura solamente del Estado o de lo que pasa en Perú, en este caso particular, pero no podrán cambiar la estructura internacional? ¿O sí podrían hacerlo de una refundación del Estado peruano? ¿Qué nos puede decir de eso, Julio? Tu micrófono está apagado, Julio. Decía que ese es en última instancia, desde mi punto de vista, el tema de fondo, que es un tema muy difícil, definitivamente. ¿Por qué? Porque en todo caso, mi propuesta sería acá, lo que yo vengo repitiendo, volver a retomar a Bolívar y volver en alguna forma retomando también a Che Guevara, es decir, América Latina tiene que unirse. América Latina tiene que unirse, sus bases, es decir, estamos hablando de las clases básicas de la sociedad, de los sectores dominados, explotados, marginados, que existe en América Latina, y hacer un proceso latinoamericano.
¿Por qué? Porque si un país, llámese México, Ecuador, Colombia o Perú, desean y comienzan un tipo de estructurar una nueva sociedad con estas características, tomando una nueva república, van a ser aplastados. ¿Por qué? Porque el capital internacional no le conviene ese tipo de cosas, especialmente a los países que controlan el mundo. Nosotros vivimos en un país altamente desarrollado. ¿De qué vive? En gran medida viven de la exportación y el control de materias primas de países como los nuestros. Y ahí entra a tallar la División Internacional del Trabajo. Es decir, ellos se han asignado ciertos rublos en el desarrollo económico que ningún otro país o un país emergente, salvo China, que es otro tema, pueda hacerles la competencia. Imaginémonos nosotros, ¿qué país de América Latina le podría hacer la competencia a Alemania en el rublo de autos, o de maquinaria pesada, o de armas, o de química? Ningún país. Porque viene esta estructuración desde hace 300, 200, 300 años. Por lo tanto, vuelvo, aquí solo cabe un nivel de unidad, pero eso implica que los gobiernos y las clases dominantes, un sector, porque hay sectores de las clases dominantes que ellos se sienten, son parte del poder mundial, pero por lo menos los supuestos nacionalistas entiendan, como siempre digo, que jueguen el papel. Es preferible ser cabeza de ratón antes de ser cola de león. Otra vez desde Alemania, Elizabeth nos quiere hacer una pregunta de Colonia. Por favor, Elizabeth. Sí, muchas gracias, Jimmy. Sí, es interesante todo lo que se ha dicho hasta ahora. Yo tengo un par de preguntas, porque estamos hablando de una constitución que realmente es letra muerta, ¿no? Porque no sirve para nada, ya nos dijo Karina, ¿no? Al fin de cuentas es solamente el papel. Y a mí me sorprende de alguna manera ver que Perú es uno de los, no sé si será el único, tal vez país dentro de Sudamérica que ha tenido un gobierno de aristócratas, aristócratas, o sea, eso hay que decirlo, o sea, ya es algo así de las élites y el resto, ¿no? Y yo creo que esa mentalidad pues es algo que perdura hasta ahora, ¿no? Que si tú bien dijiste, Julio, hasta los años 20 hubo ese gobierno de aristocracia. Yo creo que eso no se ha acabado, que todavía sigue así, ¿no? Que al fin tendrán tal vez un parlamento simplemente de un par de familias llamados aristócratas, y tal vez sea por eso que Castillo no tuvo éxito, y tal vez sea por eso, pues, porque el Perú todavía es una, digamos, todavía no madura como república, propiamente dicho, ¿no? Esa sería mi pregunta, ¿no crees que por eso Perú todavía es una república inmadura, por decirlo así, para Julio? Y luego para Karina, de aquella paradoja que ella decía en Cusco, pues que la gente vive de la cultura indígena, ¿no? Ahí está Machu Picchu, etcétera, ¿no? Se lucra de la cultura indígena, pero sin embargo no se interesan por lo que sucede con los indígenas, ¿sí? Y luego decía que Cusco está polarizado, y yo me pregunto cuáles son los dos polos. ¿Son los indígenas y los no indígenas? ¿Cuáles son esos dos polos allí? Y hablando de eso, vemos que, bueno, en Ecuador se dio un proceso paradigmático realmente de las organizaciones indígenas, donde tenemos incluso un partido político de los indígenas, ¿sí? ¿Cómo ven desde el Perú este desarrollo de Karina también? Gracias. Sí, en realidad en el Cusco, por ejemplo, hemos tenido una polarización muy singular, porque antes no era tan notoria. Esto era más de las grandes ciudades, ¿no? De Lima, en fin, de la capital. Pero en Cusco, esto no era tan evidente como sí lo ha sido en las manifestaciones. Los dos, ¿cuáles son, digamos, los polos? La ciudad y el campo. Los ciudadanos de primera clase y los que supuestamente no deben ser de la ciudad, los que no son parte del Perú. Porque salió todo un grupo de paz con politos blancos, ¿no? Y ellos insultaban a la población indígena que llegaba,
y regrésense al campo, indios apestosos, fuera de acá, esta es mi ciudad, están malogrando mi ciudad, están perjudicando a la ciudad. Entonces, básicamente se han identificado como ciudadanos y obviamente de primera clase, ¿no? Entonces, han tenido ese pésimo recibimiento, ¿no? Y básicamente, pero fue increíble porque pasaron las manifestaciones y luego un gran grupo, por ejemplo, de gente que yo conozco que trabaja en ONGs, eran los primeros en llamar a las fuerzas del orden para que intervinieran, entre comillas, ¿no? O sea, ¿qué significa intervenir en el Perú? ¿No? Matarlos. Actualmente tenemos 60 muertos sin que tengamos una investigación seria al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esos dos espacios polarizados. ¿Cómo se podría organizar? Bastante difícil porque el tejido social está seriamente vulnerado, seriamente roto. Y parte de esa ruptura es la que está realizando la criminalización de la defensa de la tierra. Lo que les comentaba a ustedes, ¿no? Por eso es que también a mí me parece importantísimo visibilizar esta situación y además denunciar a los directos responsables en este tema. Yo sé que esto es más un tema de fondo, pero para reconstituir ese tejido social roto, tenemos que atender esta problemática. Lo que, por ejemplo, he propuesto como un resultado, digamos, concreto, o digamos como una solución rápida, porque el tema es terrible, he propuesto una comisión ad hoc en la que se observen todos estos casos, porque si no lo hacen, nosotros hemos referido que jurídicamente vamos a denunciar de manera masiva al Estado peruano. ¿Qué quiere decir? Que cada comunidad campesina va a presentar una denuncia, cada afectado, cada criminalizado, cada dirigente investigado va a presentar una denuncia. Y no necesariamente habiendo agotado de repente, digamos, no habiendo agotado los términos, sino acudiendo a la corrupción generalizada. Ha habido un precedente en el cual han invocado al miedo generalizado para no agotar los recursos internos. Pues nosotros pensamos tomar en cuenta, es decir, combatir ese problema con sus propias armas, es decir, con los medios jurídicos, nacionales e internacionales. Me parece correcto. Quizás una última pregunta del público. Yang Wu nos dice... Yo no he contestado la pregunta de Elizabeth. Perfecto, perdona, Julio. Elizabeth, tú sostienes, dices como una pregunta, la república inmadura. El tema es que nunca hubo república en los términos más o menos como nosotros conocemos, planteado por los teóricos de la Revolución Francesa, donde comienza a levantarse la idea de la república en contra de los estados aristocráticos. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo nunca república? Porque simple y llanamente en el caso de Perú, y es el tema de América Latina, los criollos mantuvieron el sistema no solo económico, sino político, social, cultural, la estructura del Estado y la mentalidad. Ellos simplemente heredaron y lo desarrollaron. Llega un momento dado, mencioné yo, que aparece la plutocracia, sobre todo en los años 1840, 50, 60, ligado al negocio del guano y el salitre, que fue motivo de una guerra incluso, que lo organizaron los ingleses y los alemanes, dicho sea de paso, entre Perú, Bolivia y Chile. Posteriormente, a fines de los 800, hay un sector que proviene de este sector plutocrático
con aires muy franceses y organizan el Estado y el gobierno peruano imitando a los franceses, incluso ellos hablaban francés. La comida, el estilo, la arquitectura francesa, por eso Jorge Basadre habla la república aristocrática, ese sector que se sentía aristocrático, inclusive tenían apellidos largos y compuestos. No nos olvidemos que Perú, Lima fue la capital uno de los virreinatos, uno de los dos grandes virreinatos. Esa mentalidad se mantiene. Luego, esa república aristocrática que lo llamaban fue liquidada en el tiempo del segundo gobierno de Leguía, los años 20, y se forja una oligarquía que ha durado hasta más o menos los años 70, 80. ¿Qué sucede posteriormente? Posteriormente se genera lo que yo llamo una lumpenburguesía que se ha adueñado del gobierno y se ha adueñado del poder. Son los que controlan el poder. Tienen en la minería, tienen en la agroindustria de exportación y en el narcotráfico su sustento. Para poder entender este proceso, en el caso concreto de Perú, yo recomendaría 3 o 4 libros. Por ejemplo, el libro del ingeniero Bravo Abresani que se llama Gran Empresa, Pequeña Nación. El libro de Carlos Malpica que se llama Los Dueños del Perú. Posteriormente aparece un libro de un norteamericano, Dennis Hilbert, que se llama Historia de 3 familias. Y finalmente el libro del profesor Francisco Durán, que ha salido hace 4 o 5 años, que se llama Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana. Y ahí se nota claramente cómo de esa vieja oligarquía existen o han persistido, se mantienen 6 grupos, los Brescia, los Romero, etcétera, etcétera. Y los nuevos son aquella gente que hace 20, 30, 40 años no eran nada. Y hoy sí son parte de los dueños del Perú. Los Añaño, los Rodríguez Banda, los Acuña, ese tipo de gente. Entonces, esos son los sectores que tienen el control económico. Si tienes el control económico, vas a tener el control político, tienen el control de los medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación obedecen a sus intereses. Esos sectores están directamente ligados o controlan a la iglesia. Naturalmente, las Fuerzas Armadas, que son clave, y bajo el padrinazgo extranjero, especialmente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué república puede existir en esas condiciones? Lo repito, se tiene que forjar y construir una república auténtica, y eso tiene que descansar lo que en Francia se hablaba del tercer estado, es decir, en los sectores oprimidos, dominados, que son el 80 o 85% de la población del Perú. Ahora sí, tal vez una última pregunta. Yango Gu nos dice, Perú tiene una economía fuerte. Es la única moneda del sur que no se ha devaluado. En Ecuador tenemos también una moneda fuerte que es el dólar, y sin embargo tenemos problemas similares que Perú, gente muy pobre, sobre todo en los últimos años muy empobrecidos, un fracaso económico inmenso, gente saliendo por miles, huyendo de la situación económica. Me imagino que en Perú tendrán algo similar, tal vez no tan dramático como está pasando en Ecuador. Bueno, son países que tienen una situación dramática. Y es verdad, en Perú tienen una moneda que realmente no, digamos, no se ha devaluado tanto. Y oímos voces, por ejemplo, desde España que incluso nos dicen, ustedes no deben hablar contra su descendencia, contra sus orígenes, que es de España, no deben agradecer de lo que sucede en sus países. Le hemos traído la religión, y todo se mezcla y hace un conjunto de situaciones que hace que la vida sea muy complicada,
¿cómo cambiar esa situación? Ya hablamos de la nueva constitución, pero ¿cómo cambiar desde la mentalidad? O sea, tú eres sociólogo, Julio, ¿cómo poder hacer esos cambios mentales, esos cambios de dependencia que tenemos? Micrófono, por favor. Nuevamente se plantean temas bastante complicados. Lo que tendríamos que decir en principio cuando mencionas la economía fuerte, claro, en comparación a otros países no se ha devaluado, es fuerte, pero acá viene la pregunta, ¿en función de quién? ¿A favor de quién? Es que el Perú es un todo, no es que en el Perú hay clases sociales, en Perú hay diferencias. Seguramente, para los dueños del Perú, que he mencionado los 12 apóstoles y he mencionado algunos nombres, claro que a ellos les conviene y están felices que esa economía funcione y se no devalúe. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del Perú, ellos son los que ganan. Pero preguntémonos, Karina tiene contacto directamente cuando menciona, vienen las mamitas, las campesinas, con sus niñitos en la espalda, con ojotas, con yanques. Es decir, hace 500 años que todavía esa gente se encuentra en esa situación. Y no nos olvidemos, en Lima, en muchos lugares, en los llamados, en los cerros donde vive la gente, no hay agua, no hay luz, no hay desagüe. Entonces, una economía en función de quién, de los que viven en las casuarinas, de los que viven en la Molina o de los que viven en el extranjero. Hay que diferenciar eso, que qué bueno sería si todo ese monto económico de esa riqueza acumulada se distribuye más o menos equitativamente. Esa sería otra historia. Y eso no se da. Definitivamente. Entonces, un país puede crecer en su Producto Bruto Interno mucho. El problema no es eso. El problema es la distribución. ¿Cómo se distribuye esa torta? ¿A quién va la mejor tajada? Primero. La segunda pregunta, lo mínimo que vosotros podemos comenzar, y esto es lo que estamos haciendo, es tomar conciencia de la situación histórica, económica, política, social de nuestros países, de las comunidades, de la gente humilde. Ya Karina ha venido a plantearnos algunas cosas muy claras. Es decir, tener claro eso, y eso implicaría politizarse y posteriormente organizarse. Porque si nosotros solo nos quedamos hablando y no llegamos a un nivel de politización y menos de organización, no hemos hecho nada. Y no hay que tener miedo al término político. Todos los seres humanos somos políticos. Todos, absolutamente todos, porque somos seres humanos, somos seres sociales y somos políticos. Distinto es que nosotros, algunos de nosotros, nunca hemos sido militantes de un partido político, es otra cosa, pero eso no quiere decir que no seamos políticos. O algunos que son militantes, está bien, pero ahí es cuando tienen que diferenciar en función de que yo aprendo, me intereso en la política, me organizo en tal o cual partido o organización, en función de qué, de mantener el sistema, de reproducir el sistema, o en función de cambiarlo. Y si nosotros mínimamente tenemos un mínimo de conciencia de eso, hemos dado un paso adelante, porque eso va a implicar que también otras personas van a hacer lo mismo. Tomar ese nivel de conciencia que hemos mencionado varias veces acá, que somos un país o un continente clasista, que somos un continente racista, que somos un continente culturalista, que somos un continente machista. Lo primero es ser conscientes de eso. Lo demás es el segundo paso. Perfecto. Finalmente, nos gustaría pedirles a vosotros dos un mensaje final para nuestra audiencia. Por favor, Karina. Sí, bueno, primero agradecerles el espacio. Yo creo que siempre es importante hablar sobre ello.
básicamente la urgencia de lo que venimos haciendo en Cusco va dirigido y direccionado a restablecer el tejido social para la organización. Y eso pasa porque también lo internacional ejerza presión, se visibilice y haga visibilizar la problemática que actualmente viven los pueblos indígenas. Porque los pueblos indígenas están maniatados completamente por un sistema jurídico injusto, pero asimismo podemos darle la lucha. Creo que tenemos pequeños ejemplos y podemos seguir haciéndolo, ¿no? Y el hecho de tener conversatorios de este tipo, visibilizar esta problemática también ayuda a nosotros a tener mayores armas nacionales e internacionales para poder resistir. Los invito a todos ustedes a informarse más sobre el tema, sobre el caso Tantacaya, que está en las redes, el caso también de Elvis Palomino Guayparinmachi, que es líder preso, y ayudarnos a no permitir que eso se dé, ¿no? No permitir el desalojo de Tantacaya, que probablemente en octubre otra vez nos estén mandando la resolución, y antes que nada solicitar la solidaridad internacional para organizarnos de manera internacional porque la problemática es global. Gracias, muy amable. Julio, por favor. Sí, por mi parte, felicitarles y decir que estamos en el mismo camino, como se diría, en la misma orilla del río, con nuestras diferencias más, nuestras diferencias menos, pero en cualquier parte del mundo estamos en lo mismo, es decir, hay que continuar haciendo este tipo de actividades que nos permiten comprender la problemática no solo latinoamericana, no solo peruana, no solo de las comunidades, sino la problemática mundial, porque en última instancia, como humanidad, o nos hundimos todos o nos salvamos todos. Así que gracias y esperamos estar en otra oportunidad conversando con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Karina Vaca y Julio Roldán por su ponencia. Le agradecemos mucho por habernos acompañado hoy en nuestro programa L. Y antes de despedirnos, quisiéramos recordar a los migrantes ecuatorianos, y disculpe que hable de esto porque es muy importante, porque estamos en una época de elecciones, a los migrantes radicados en el exterior y que están empadronados para ejercer su derecho al voto, que el 20 de agosto del 2023 habrán elecciones presidenciales y legislativas anticipadas y una consulta popular por el Yasuní. Estas elecciones se realizarán en forma telemática para todos los recintos electorales en el extranjero y se podrá votar telemáticamente desde cualquier parte del mundo, desde las 9 de la mañana a las 7 de la noche del país donde se encuentren empadronados para ejercer el derecho al voto en las elecciones ecuatorianas. Además, recordarles que antes de la votación telemática se deben inscribir para poder hacerlo. Las inscripciones ya se las pueden hacer en los sitios web de la CNE, el www.voto-telemático.cne.gov.es. Ahora sí nos despedimos y agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live y todas las redes sociales que nos transmiten y retransmiten. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de valorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Adiós. Buenas noches desde Europa. Hasta pronto.